Bueno, vamos a resolver este ejercicio que corresponde a el complemento a la lección 10 de cargas distribuidas, ¿verdad? Es un ejercicio donde tenemos una viga que tiene una forma particular, en este caso tiene aquí una sección inclinada y esa viga está simplemente apoyada en un patín aquí en A, ¿verdad? Y en una articulación en I, ¿ok? Esta viga está sometida a una carga que en realidad ustedes ya pudieron ver, esa carga varía en el enunciado con base en el carnet, igual que el valor de la fuerza P. En mi caso, como mi carnet termina en 2, entonces yo voy a utilizar estos valores, que esta carga es de 450 newtons por metro y que esta fuerza es de 650 newtons. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo debería de hacer es convertir estas fuerzas, esta carga distribuida, en fuerzas puntuales, ¿verdad? En fuerzas puntuales. Entonces, para eso recordemos que todo este triángulo, ¿verdad? Todo este triángulo que está aquí se va a convertir en una única fuerza puntual ubicada en el centroide de ese triángulo, ¿verdad? Donde lo único que importa para las figuras de carga distribuidas es el centroide opuesto a a la dirección. Es decir, estos son cargas verticales, ¿verdad? Entonces nos va a importar el centroide en X, porque cuando hagamos sumatoria de momentos, que es cuando nos importa conocer la distancia de esta fuerza hacia los apoyos, en ese caso nos importa conocer cuál sería la distancia en el eje X, ya que la fuerza está en el eje Y, ¿verdad? Entonces el centroide en Y en este caso no nos importa, sino que el que nos importa es en X, ¿verdad? Si la viga estuviera vertical, por ejemplo, tuviéramos una viga así vertical y tuviéramos una carga distribuida, qué sé yo, puede ser una carga así triangular, ¿verdad? Y que estuviera llena de un montón de flechas. Entonces, en este caso, como esta carga distribuida sería, en este caso, pues horizontal, el centroide que nos interesaría, ¿verdad? El centroide que nos interesaría sería el del eje Y, ¿verdad? Para que cuando tengamos una única fuerza que se lleva todo el total de esa carga distribuida, y queramos multiplicar por su momento, como la fuerza es horizontal, el centroide que nos importa es el vertical, ¿verdad? Pero eso sería en ese escenario. Ok, en este escenario que estamos atendiendo ahorita, lo que vamos a tener es que aquí vamos a tener una única fuerza eh, puntual que representa ese triángulo. ¿Ok? ¿Y cuánto es el valor de esa fuerza? Bueno, en realidad el valor de esa fuerza lo vamos a determinar con base en la carga, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo que tenemos que hacer es calcular el área de este triángulo, tomando en cuenta que esto va a medir 4 metros y que este lado va a medir 450 newtons por metro. Y recuerden, no se asuste de ver las medidas tan diferentes, representan cosas diferentes. Esto es una distancia y esto es una fuerza dividida entre una unidad de distancia, entonces no se agobie, ¿verdad? Y como eso es un triángulo, entonces es 4 por 450, pero entre 2, porque corresponde a un triángulo. Entonces esto vale 900 newtons ya convertida en carga puntual, ¿ok? Y lo importante sería la ubicación del centroide. Entonces vea que el centroide se va a ubicar de dos maneras, ¿verdad? Sabemos que aquí existe esta distancia y también estaría esta otra, dependiendo, o sea, es bueno en este caso anotar las dos, porque si bien es cierto, el centroide siempre se ubicaría desde el punto B, que es donde está el ángulo recto, ¿verdad? Entonces, y esto vale un tercio de esto, de 4, esto vale un tercio de 4. Esta es importante porque es la que nos dice cuánta distancia hay para llegar al apoyo, ¿verdad? Entonces, eso tiene un doble propósito ahí. Este primer valor, evidentemente, es 4 tercios, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 1,33, ya de redondeado a dos decimales, ¿verdad? Entonces eso sería 1,33. Y esto vale 4 menos 1,33, o lo que es lo mismo, pues 2,67, ¿verdad? Entonces, esas distancias son importantes e insisto que son importantes las dos porque si bien es cierto, esta es la del centroide,
Si, por ejemplo, hiciéramos sumatoria de momentos en A, esta sería la distancia que utilizaríamos, 2,67, ¿verdad? En realidad yo creo que tal vez, no estoy seguro, pero tal vez vaya a hacer sumatoria de momentos acá. Si hago sumatoria de momentos en E, bueno, entonces sería más bien 4 más 2 más 8 más 1,33, la distancia de esa fuerza. Muy bien. Luego tengo que sustituir esta otra fuerza, ¿verdad? Por una única fuerza aquí así puntual, ¿verdad? Eso es una fuerza mucho más grande porque el área es mucho más grande, ¿verdad? Esta área, para empezar, tiene el doble en una de las dimensiones. Y no hay que partirlo entre dos porque corresponde a un rectángulo. Entonces esto mide 8 metros y esto mide 450 newtons por metro. Entonces cuando multiplicamos 8 por 450, bueno, eso nos da 3,600. Entonces esa fuerza se va a convertir en un 3,600 newtons. Y bueno, en el caso del rectángulo es más fácil, más intuitivo, digamos, si se quiere darnos cuenta que evidentemente la cota está a la mitad de 8, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos dos valores vale 4. Ok, evidentemente con poner uno bastaría, pero bueno, seamos un poco enfáticos poniendo los dos. Ok, quizás lo siguiente que yo tendría que hacer o debería de hacer es convertir esa fuerza P en una fuerza, en fuerzas distribuidas, digamos, en los ejes X y Y. ¿Verdad? Yo tengo esta fuerza P aquí en el eje inclinada, pues, y la voy a convertir en dos fuerzas. Una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Vea que por más que usted tenga dudas en su corazón, acá no debería tenerlas, esta fuerza P es una fuerza que está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, apunta hacia la izquierda en X y apunta hacia abajo en Y. Y eso es así porque la flecha tiene esta dirección, ¿verdad? En el tercer cuadrante. Aquí estaría el eje cartesiano, el origen, entonces apunta en esta dirección. Por lo tanto, esa está en el tercer cuadrante sí o sí, ¿verdad? Que no se le olvide ese momento de 700 newtons por metro que aparece ahí. Ese solo va a ser importante cuando hagamos sumatoria de momentos. ¿Ok? Pero entonces, esta fuerza P necesariamente la tenemos que convertir en esta fuerza que le tapé ahí el pento, lo voy a volver a poner, necesariamente la tenemos que convertir en un valor, en una fuerza PY y en una fuerza PX. Ok, eso es necesario. Y bueno, ¿cómo? Con el coseno del ángulo, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde usted tal vez vaya a tener algunos problemas. Yo espero que no, ¿verdad? Porque ya esto lo hemos conversado. Pero vean que aquí usted dirá, es que en E no hay ángulo y eso me genera a mí mucha confusión. Bueno, entonces dése cuenta que usted tiene esta dimensión que es 4 y tiene esta dimensión que es 3. Por lo tanto, usted no debería de tener ningún problema en establecer este ángulo alfa. O sea, usted no debería de tener problemas. Usted debería decir que alfa, ¿verdad? Va a ser igual, va a ser igual a la tangente a la menos uno, ya casi ponemos el menos uno, y de quién entre quién. Bueno, del opuesto, que vale 3 entre el adyacente, que vale 4. ¿Verdad? Entonces, usted sabe que eso es la tangente a la menos uno de, eso no sale también, vamos a poner un poquito más para acá, la tangente a la menos uno de 3 entre 4. ¿Verdad? Entonces, de ahí que a usted le debería dar simplemente alfa, le debería dar algo así como 36, vamos a ver, de 3 entre 4, 36,87 grados ya redondeado a dos decimales. Ahora recuerde, ¿verdad? Que lo hemos hablado largo y tendido. Este ángulo que está aquí, este sí es alfa, pero este ángulo que está aquí, en realidad, ese no es alfa, ¿verdad? Este ángulo es 90 menos alfa. O sea, el ángulo que necesitamos utilizar para encontrar las componentes en realidad es 90
menos alfa. Entonces, insisto, ¿verdad? Cuando usted calcule Px va a ser igual a P por el coseno de lo que sería 90 menos alfa, o sea, 90 menos 36,87, o sea, una vez que usted resta eso, 53,13 grados. ¿Ok? Y de ahí que Px, usted pues no sabe, sí sabe cuánto es porque es 650 por el coseno de 53,13, ¿verdad? Y eso, cuando usted lo multiplique, bueno, lo voy a escribir aquí, por el coseno de 53,13, y eso cuando usted lo multiplica le da no más ni menos que 390 y varios ceros, entonces usted deja 390. Luego, cuando calcula PY, tiene que ser P por el seno del ángulo opuesto, ¿verdad? Igual 90 menos alfa. ¿Ok? Tiene que ser 90 menos alfa porque recuerde, lo hemos dicho, ¿verdad? Si este ángulo es alfa, por el teorema de Tales, es este el que es alfa, y si este ángulo que forma P con respecto a la viga es 90, este tiene que ser 90 menos alfa, ¿verdad? Entonces, importante eso desde el punto de vista geométrico. Y bueno, ahora PY, entonces estaría dado por 650 por el coseno de 53,13 grados, ¿verdad? Y eso da algo así como 520, porque en realidad da como, me imagino que como 519 y un montón de nueves, pero usted sabe que eso, eh, bueno, primero que aquí hay que escribir seno y no coseno, ¿verdad? No se deje engañar. 650 por el seno de 53,13 efectivamente nos da 5,19 y un montón de nueves, entonces cuidado, usted no se va a dar cuenta que eso redondea a 520. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valores de Px y los valores de Py. O sea, ya prácticamente estamos listos. A partir de este momento y para la resolución de su ejercicio, usted debería de ignorar, ¿verdad? Las cargas distribuidas como tal ya desaparecieron porque usted las convirtió en fuerzas puntuales, en dos fuerzas puntuales. Entonces aquí estoy tratando de ocultarlas de la forma mejor posible, ¿verdad? Evidentemente no se pueden ocultar del todo, pero eh, eso sería lo que podemos y ya hay alguna idea nos damos de que las estamos quitando, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer lo mismo aquí con la fuerza P, porque la fuerza P que la tratamos de quitar poniéndole una flecha del mismo tamaño pero en blanco encima, este, la fuerza P ya no se usa como P, sino que se usa como PX y como PY, ¿verdad? Entonces usted la fuerza P como tal la tiene que ignorar. Muy bien, y usted tiene las reacciones, vaya, no hemos puesto las reacciones, ¿verdad? Muchas veces las ponemos desde el principio, pero no pasa nada. Aquí tenemos una reacción muy grande, está muy grande, vamos a ponerla menos grande. Ok, entonces acá estaría, ¿verdad? Esa sería la que conocemos como AY. Y por ser un patín y un patín que está bien puesto en el suelo, entonces es completamente horizontal. La reacción es completamente vertical, el suelo estaba bien ordenadito. Y ahora vamos a poner aquí sabiendo que tenemos dos reacciones y recuerden que las reacciones aquí por default las ponemos siempre en las direcciones positivas. Entonces vean que EX lo ponemos hacia la derecha y pues EY lo ponemos hacia arriba. En este caso EX no es cero porque existe al menos una fuerza que es PX que va en la dirección horizontal. Entonces, en realidad, y para salir de eso, podríamos iniciar por una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Y decir que eso es igual a cero, recordando, recordando que lo que apunta hacia la derecha es positivo, ¿verdad? Lo que apunta hacia la derecha, en realidad me quedó eso muy feillo, vamos a tratar de mejorarlo, ¿ok? Lo que apunta hacia la derecha es positivo.
¿ok? Y entonces en nuestra sumatoria tenemos únicamente pues dos términos que son EX que apunta hacia la derecha y por lo tanto es positivo y PX que apunta hacia la izquierda y por lo tanto es negativo y eso es igual a cero, de ahí que PX usted sabe cuánto es 390 y eso sería igual a cero y de ahí que satisfactoriamente y rápidamente X es 390, perdón. Y si nos dio positivo, ¿qué significa que nos haya dado positivo? Que efectivamente eso va hacia la derecha. Entonces estamos bien. Ahora estaríamos, digamos, un poco complicados si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, porque nos quedan dos incógnitas. Entonces yo voy a variar el orden y voy a hacer primero una sumatoria de momentos, ¿verdad? ¿A dónde hago esa sumatoria de momentos? Vean, uno la puede hacer perfectamente en A o la puede hacer perfectamente en E. La voy a hacer en E para explicar una cosilla al final, pero solo por eso. Si usted quiere la puede hacer en A o la puede hacer en E. Entonces veamos. Yo digo que voy a hacer una sumatoria de momentos, ¿verdad? En E. Entonces dice que esta sumatoria de momentos en E tiene que ser cero, ¿verdad? Es igual a cero. Y recordamos que el sentido de giro, ¿verdad? El sentido de giro antihorario es el positivo, ¿ok? Entonces hacemos la sumatoria de momentos en E y nos ponemos a pensar cuántas cosas hacen momento en E. Y la respuesta correcta es que tenemos que tener 6 términos en esta sumatoria de momentos, ¿ok? Hay uno que no se nos puede olvidar que venía dado con el ejercicio y es este que está aquí, ¿verdad? El momento ese de 700 newton metros que está aquí, ¿verdad? Que es un momento que tiene un sentido de giro positivo, por cierto, ¿verdad? Entonces, ese no se nos puede olvidar, ese es uno. Recuerda que los momentos puntuales solo actúan en la sumatoria de momentos, no ocupan brazo de palanca porque ya son un momento, ya tienen unidades de momento, lo ven, 700 newton por metro. Y además hay 5 fuerzas que con sus brazos de palancas están haciendo momento, que son PX, PY, 3600, 900 y AY, ¿verdad? Las únicas dos que no están haciendo momento son X y Y porque no tienen brazo de palanca y por lo tanto significa que son automáticamente cero. Y entonces digamos que esta es la F1, ¿verdad? Pongámosle a esta F1 para cuando hagamos la sumatoria y la escribamos. Y esta sería F2, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora sí, si ya escribimos nuestra sumatoria de momentos, sería, vamos a empezar por PX. PX está haciendo momento negativo o positivo, ¿verdad? Entonces está haciendo momento positivo. PX por su brazo de palanca que es 3. ¿Por qué 3? Porque es el brazo de palanca en Y. Más PY, PY, vean que vacilón, ¿verdad? Porque PY está apuntando hacia abajo y eso no nos tiene que importar acá. Acá lo que nos tiene que importar es el sentido de giro. Y en el caso de PY es positivo, ¿verdad? Entonces PY por su brazo de palanca, que vea que es 4. ¿Por qué? Porque es el de X. Más 700, no se nos puede olvidar ese 700 porque es el brazo de palanca, perdón, es el momento puntual que no requiere brazo de palanca. Más F2 multiplicado por su brazo de palanca, que sería 10, ¿verdad? Estamos de acuerdo que es 10. Sería 4 más 2 más 4, ¿ok? Entonces de ahí que el brazo de palanca de F2 es 10. Y es positivo el giro. Más el brazo de palanca de F1, bueno, F1 por su brazo de palanca, vean que F1 hace un momento positivo también, y el brazo de palanca, ya lo habíamos dicho, era en este caso 15.33. ¿Y por qué 15.33? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Porque sería, en este caso, 4 más 2 más 8 más 1.33.
¿verdad? Y eso nos da 1533. ¿Ok? Y bueno, el único término negativo, ¿verdad? Que está invitado en esta sumatoria de momentos es precisamente la incógnita. AY hace momento negativo, ¿verdad? Si usted se pone a ver, él gira en el sentido horario, por lo tanto eso es negativo, y el brazo de palanca es eso de lado a lado, en X, que mide 18. ¿Verdad? Entonces, AY por 18 y eso es cero. ¿Verdad? Entonces, necesitamos ir sustituyendo ahí a la gente. Entonces, tenemos a 390 por 3, tenemos a 520 por 4, tenemos a 3600 por 10, tenemos a 900 por 15.33 y tenemos a menos 18 a Y, porque recuerde que uno normalmente pone el número primero y la incógnita eh, después. Y entonces tenemos eso y bueno, empezamos ahí a hacer numeritos, ¿verdad? 390 por 3 da 1170, eso más 2080, eso más 36.000, eso más una cosa así como 13.000 y pico, 13.797 menos 18 AY igual a cero. ¿Verdad? Y siguiendo en la numeritis, sumamos ahí a todo el mundo. Vamos a ver, y eso nos da, ok, correcto, 53.047. Ok, ojo, ojo, no se nos está olvidando el 700 más 700 más, ¿verdad? Ya obviamente usted se había dado cuenta y seguro estaba ahí muerto de risa esperando que yo me diera cuenta. Bueno, enhorabuena, ya sería así, ¿verdad? Más 700. Entonces nos faltó sumar 700. Y eso da 53.000, 747, ¿verdad? Menos 18 AY. Y eso es igual a cero, ¿verdad? Y ya usted sabe que eso es pasar el 53.747 a restar y pasarle a dividir ese menos 18 y la respuesta da positiva y básicamente allí nos da 2.985.94 newtons, ¿verdad? El hecho de que nos dé hacia arriba, ¿qué significa? O sea, perdón, el hecho de que nos dé positivo significa que eso va hacia arriba porque arriba es el sentido positivo de de Y, ¿verdad? Entonces el hecho de que eso nos haya dado positivo significa que está bien puesto y como originalmente estaba puesto hacia arriba, va hacia arriba. Muy bien. Finalmente, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Entonces, en la sumatoria de fuerzas en Y, obviamente ya no tenemos que incluir el 700. Vean que ese 700 realmente solo se utiliza en la ecuación esta puntual de este momento, ¿verdad? Al ser un momento puntual, solo allí participa. Y bueno, la sumatoria de fuerzas en Y, todo lo que apunte hacia arriba es positivo. Tenemos la AY, que ya sabemos que va hacia arriba. Luego tenemos el 900, luego tenemos el 3600, luego tenemos PY que va hacia abajo, ¿verdad? Igual que 900 y 3600. Y finalmente el EY que va hacia arriba. Obviamente los de X no juegan, el momento puntual no juega, y eso es igual a cero. ¿Ok? Ahora, algo interesante acá es tal vez mencionar qué hubiera pasado si este AY nos da negativo, ¿verdad? Si este allí nos da negativo, nosotros lo que deberíamos de hacer es lo siguiente. Cuando hacemos esta sumatoria, ¿ok? Si usted lo deja igual, o sea, poniendo a Y para arriba, por ejemplo, entonces lo pone para arriba porque ese es el sentido positivo, aquí usted hubiera tenido que meter el valor negativo. Porque la respuesta, digamos, en este caso hipotético que estoy describiendo, le hubiera dado negativo. Y eso es lo que yo le recomiendo hacer. Si a usted le pasa que esta respuesta, por ejemplo, a Y, le da negativa cuando hace el primer cálculo, aunque usted sabe que va para el otro lado, ¿verdad? Usted eso lo tiene claro y usted va a actuar en pos de eso. Cuando usted hizo el dibujito, lo había puesto hacia arriba. Entonces, si aquí lo pone con base en cómo hizo el dibujito,
tendría que ponerlo con ese signo con el que le dio, o sea, el negativo. Caso contrario, usted corrige esto, entonces dice, ah, no, es que esto no va para arriba, va para abajo, entonces usted va y lo corrige. Y entonces viene y lo pone aquí negativo porque ya sabe que va para abajo. Bueno, ese negativo ya es el negativo de la dirección. Entonces, cuando meta el valor, no tiene que quedarle un doble negativo. ¿Ok? Entonces, vean que al final, en conclusión, en los dos casos se tiene que llegar al mismo resultado. ¿Ok? Pero ese segundo como que nos hace generar más error, entonces yo les recomiendo lo primero que les describí. Este no es el caso porque la respuesta nos dio positiva, pero es algo que puede pasar y es mejor que siempre lo tengamos ahí claro. Acá lo que hacemos es sustituir los valores, ¿verdad? Entonces este da 2.985,94, esto da menos 900, esto da menos 3.600, no hay nada que hacer, esto da menos 520 y nuestra única incógnita, que en este caso es EY, y eso es igual a cero. Y ahí lo que hacemos es sumar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces 2.985,94 menos 900 menos 3.600 menos 520 nos da menos 2034,06. Y eso más EY, eso es igual a cero. Y entonces cuando eso pasa al otro lado, EY nos da 2034,06 y esos son newtons y el hecho de que nos haya dado positivo significa que lo predijimos bien cuando lo pusimos hacia arriba. Entonces esa sería la respuesta final. Entonces ya tenemos, nada más ahí usted concluye y dice, bueno, las tres respuestas son que X da 390 hacia la derecha, que Y da 2.985,94 newtons hacia arriba y que Y da 2.034,06 hacia, hacia arriba. ¿Verdad? Entonces vea que ese es el ejercicio.